Exponemos ahora el tema 26, el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos de carácter personal. Esta es la segunda parte del tratamiento del acceso a la información pública. La primera parte estaba recogida en el tema 25, en el título preliminar, y en el título primero, en el capítulo primero y segundo. Y ahora estamos en el capítulo tercero, que es el de derecho de acceso a la información pública y la protección de datos. Yo personalmente el esquema lo he elaborado uniendo ambos epígrafes, porque de la forma que yo tengo el esquema están interrelacionados. Si hay alguien que los tiene, que los tiene por separados, perfecto. O sea, que trata por un lado el capítulo tercero de la ley 1913 y por otro lado trata la ley orgánica 318, pues perfecto. Yo es que he preferido unificarlos porque en el artículo 15 hay una conexión. Vaya, siempre me sale este mensaje. Y por eso he preferido unificarlos. Empezamos con el artículo 12, que es el derecho de acceso a la información pública. Es decir, como regla general se reconoce el acceso, el derecho de acceso de los ciudadanos al contenido que tenga el carácter de información pública. Esto tiene su base o trae su causa del artículo 105, punto B de la Constitución. Ya lo sabéis del otro tema, pero bueno, hay que exponerlo en este. El artículo 13 nos habla del concepto de información pública, porque el 12, fijaos cómo dice información pública, no cualquier tipo de información. Así pues, se considera información pública cualquier contenido o datos, en cualquiera que sea el soporte, y que cumplan una de estas dos características. Primera, que obran en poder de los sujetos de esta ley, que están en el artículo 2, 3, 4, que se hayan generado en el ejercicio de sus funciones públicas. El artículo 14 nos habla del límite de este derecho de acceso, porque el derecho de acceso ya hemos dicho que como regla general está reconocido, pero tiene unos límites. ¿En qué supuestos? Pues en supuestos, por ejemplo, entre otros, de seguridad nacional, de defensa. En estos casos, dice el apartado B, o yo he puesto aquí el apartado B, pues la aplicación de este límite debe ser en la resolución, que debe haber porque debe haber una resolución, obligación de resolver, artículo 29 de la 3915. La aplicación debe ser motivada y proporcionada. Y cabe, no obstante, la figura de disociación. Cuando hay un límite del derecho al acceso a la información, cabe la figura de la disociación, que lo veremos en el 16. El artículo 15 es donde yo os digo que se mezclan los dos epígrafes y por lo tanto yo los trato de forma unificada. Es decir, yo voy cantando todo el capítulo tercero, y aquí en el artículo 15, que habla de la protección de datos de carácter personal, introduzco los artículos 5, 6 y 9 fundamentalmente de la Ley Orgánica 318. Lo primero que hay que hacer para explicar este artículo es que hay que distinguir tres categorías de datos de carácter personal. Primero, los datos identificativos. En segundo lugar, los datos que tienen carácter personal pero no tienen el carácter de especialmente protegidos. Y de otro lado, los datos que tienen carácter personal y que además tienen carácter de especialmente protegidos. Aquí es cuando entra la Ley Orgánica 318, los artículos 5, 6 y 9, y nos dice que en función del tipo de dato del que estemos hablando hay un diferente tratamiento. Respecto de los datos identificativos, en principio, con carácter general no hay ninguna restricción y no hay ninguna posibilidad de oposición, porque son datos identificativos. De otro lado, tenemos los datos de carácter personal, pero no especialmente protegidos, donde lo que se produce es una ponderación entre el derecho del afectado, es decir, el titular de los datos, y el interés público. Ojo, no la solicitud o no el interés del solicitante o la motivación del solicitante, que además no es obligatoria, o el derecho del solicitante. No, aquí lo que estamos ponderando es entre el derecho del afectado y el interés público, y el interés público pesa mucho, ¿eh? De otro lado, ¿cuáles pueden ser los criterios de ponderación? Entre otros, porque se mencionan varios en la Ley Orgánica 318, incluida la Ley 1913,
Por ejemplo, el tiempo transcurrido. Cuanto más tiempo transcurrido, pues es menos delicado hacer pública la información. La motivación del solicitante, que no es obligatoria, pero sí está bien motivado y está generando una aportación extraordinaria al interés público, pues también pesa. De otro lado, si se trata de datos que pertenecen a la intimidad o respecto de menores, también están más protegidos de alguna manera. Y no obstante, en este tipo de datos que son de carácter personal pero no están especialmente protegidos, cabe realizar disociación, que ahora lo veremos en el artículo 16, sin necesidad del consentimiento del afectado. La disociación, bueno, lo explico en el artículo 16. Y luego está en el apartado C, que lo veis aquí, los datos de carácter personal especialmente protegidos. Estos tienen, bueno, aquí hay un deber de confidencialidad del órgano que los posee, y aquí donde prima el consentimiento, pero el consentimiento se entiende como aquella manifestación de voluntad expresa e inequívoca, en virtud de la cual, bueno, pues el afectado acepta mediante una declaración clara, ya hemos dicho que inequívoca, el tratamiento de esos datos personales que le conciernen y que están especialmente protegidos. Respecto del núcleo, he querido distinguir dentro incluso de estos datos un núcleo duro, que son aquellos datos sobre ideología, religión, afiliación, creencias, origen racial o étnico, orientación sexual, etc. Aquí, en estos datos que yo he denominado, que yo personalmente he denominado, esto no está en la ley, ¿vale? El núcleo más duro, el consentimiento puede incluso no ser suficiente. Puede haber una especie de indisponibilidad. Y digo especie de indisponibilidad. En estos casos también habrá que ver lo que la ley dice respecto del interés público, porque puede que el interés público pese mucho aún en estos datos. En el artículo 16 hablamos del acceso parcial. Es aquí donde se produce la figura de la disociación, es decir, se coge, por ejemplo, un documento que contiene información que contiene a su vez datos de carácter personal especialmente o no especialmente protegidos, pero son datos de carácter personal. Se eliminan los datos identificativos que pueden identificar a la persona y se dejan los datos que se refieren exclusivamente a los hechos y a las actuaciones o a las resoluciones que se emiten sobre el supuesto en concreto. Entonces, al producirse una disociación, como ya hay una protección de la identidad del sujeto, no se produce invasión o no se contraviene el contenido de la Ley Orgánica 318. Eso es la disociación. Por eso no se necesita el consentimiento del afectado, porque nadie sabe, se habla de un supuesto, pero nadie sabe de quién estamos hablando. El artículo 17 ya entramos directamente en la solicitud de acceso a la información. En primer lugar, la competencia ha de solicitarse al órgano que la posea. Si no se conoce el órgano que la posee, que puede ocurrir, y se presenta ante otro órgano, hay una obligación de remisión por parte del órgano que recibe la solicitud. En segundo lugar, el contenido de la solicitud, pues aquí tenéis que vosotros ampliar un poco pues los datos del sujeto solicitante, la forma de comunicación, la dirección electrónica habilitada, todo ese tipo de cosas. Y el C, la motivación. Ojo, importante, la solicitud de acceso a la información no es necesario que vaya motivada, pero si va motivada es mucho más probable que la resolución sea estimatoria. El artículo 18 nos habla de los supuestos de inadmisión. Ojo con el primero, porque dice aquella información que esté en curso de elaboración. Si esto lo tenemos lo ponemos en relación con el 53.1 de la 39.15, que nos habla del interesado en el procedimiento administrativo, vemos que este sí tiene acceso a la información administrativa, aún en curso de elaboración, en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. Entonces, ojo con este supuesto, que hay que aclararlo. Es decir, como regla general, en curso de elaboración no se permite o se inadmite la solicitud.
pero hay que explicar este supuesto concreto de la persona del interesado. Tampoco se admitirá o se puede decir que se inadmitirá cuando lo que se pretenda es obtener información de borradores o documentos de carácter interno que no tengan eficacia jurídica frente a terceros o que sean meros documentos de trabajo. También cuando la solicitud sea repetitiva o abusiva, esto ya es un concepto subjetivo, o cuando el órgano ante el que se solicita no la posee. Entonces, que ya es lo que he comentado antes, lo que se produce es una remisión automática. La tramitación. De la tramitación, poco que decir. Primero, es recibida si es recibida por remisión, bueno, pues viene con un informe desde el órgano que la remite, junto con la solicitud, claro. En segundo lugar, vamos a ver, ¿existirá o no audiencia al afectado en virtud del tipo de información que se está solicitando? Si se trata de información sobre datos identificativos, no hay audiencia al afectado. Si se trata de información o datos de carácter personal, pero no especialmente protegidos, que el órgano que los ostenta estima que no es necesaria la audiencia al afectado, pues tampoco. La audiencia al afectado se produce en virtud del criterio del órgano que posee la información y que determina si el tipo de información requiere audiencia al afectado. En cualquier caso sí que se le notifica. Y dentro de la tramitación pues tenemos el trámite de la subsanación. El artículo 20 nos habla de la resolución. La notificación debe producirse en el plazo de un mes, ampliable por otro mes. El silencio es negativo y ante la resolución, bien sea expresa o tácita, nos cabe la vía contenciosa administrativa. Y por último decir que, nos cabe la vía contenciosa administrativa o, ahora veremos, la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Eso lo veremos ahora. O decir que es imprescindible la motivación cuando se produce la denegación del acceso a la información o cuando ha existido oposición del afectado, aunque la resolución sea estimatoria. Si ha habido oposición, debe ser motivada. El artículo 22 nos habla de la formalización del acceso, pues por vía electrónica. Si ha habido oposición, importante, porque aquí además tiene conexión con el artículo 20, es necesario, antes de permitir el acceso a la información, que transcurra el plazo para interponer recursos en vía administrativa sectorial, y digo sectorial porque no vamos a hablar de los recursos administrativos de la 3915, sino de las reclamaciones que se pueden presentar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que quedan los recursos ordinarios desplazados por el principio de especialidad. Ahora lo veremos. O bien el transcurso debe transcurrir bien el plazo para recurrir en vía administrativa o para recurrir en vía contenciosa administrativa. Y una vez que transcurre este plazo, ya se puede formalizar el acceso a la información. El supuesto C nos habla del supuesto, valga la redundancia, de que esta información durante la tramitación del procedimiento ya se haya publicado, con lo cual lo único que la resolución lo que contiene es una remisión o una información sobre esta publicación. Y el D nos habla del principio de gratuidad. Me ha parecido interesante, aunque no lo pide el tema, hablar del 23 y el 24, que son las reclamaciones. El 23 nos habla del sistema de recursos, importante, y ya lo acabo de decir, hay un desplazamiento imperativo del derecho administrativo general por aplicación del principio de especialidad. Es decir, aquí no se aplican o no se pueden ejercitar o ejercer los recursos administrativos de la 3915. Aquí lo que se lo que se ejercita es una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuya interposición debe hacerse en el plazo de un mes desde la resolución expresa o desde la notificación, si es resolución expresa, o desde el plazo del silencio. La tramitación, no obstante, sigue las reglas de la 3915. El plazo de resolución es de 3 meses y el silencio se entiende negativo. Y por último, decir que esta reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno agota la vía administrativa.
Aquí ya no cabe reposición. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema de recursos sectorial, por decirlo de alguna manera. Se ha desplazado el sistema general. Entonces no podemos aplicar, otra cosa es que la tramitación se haga de acuerdo a la 3915, pero no podemos aplicar reposición, porque la reposición es un recurso de carácter ordinario y este recurso se ha visto desplazado por un sistema de reclamaciones propia y sectorial ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Así que lo que nos queda es la vía contenciosa.